Juan capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hablando de Cristo, aquí en este versículo, dice que el Verbo, Cristo, el Verbo fue hecho carne. Así que Dios, siendo un espíritu, se vistió de carne. ¿Okay? Es imposible que el hombre mire en Dios, porque en el momento de mirar a Dios, un hombre estará muerto. ¿Okay? Se quemará, porque la gloria de Dios es tan resplandeciente, tan brillante y tan fuerte para en un instante quemar al hombre y destruirlo por completo. Para ver a la gloria de Dios nos hace falta cuerpos glorificados. Y cuerpo glorificado es exactamente lo que tendremos en la resurrección, en el rapto. ¿Okay? Entonces Dios, para manifestarse al hombre, tenía que vestirse de carne. Cristo es Dios en la carne. Mira 1 Timoteo 3:16, versículo que es cambiado en todas las nuevas versiones, principalmente la nueva versión internacional, NBI. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. ¿Ok? Dios se vistió de carne. Y las nuevas versiones quitan la palabra Dios y ponen la palabra Él. Por supuesto habla de Cristo, pero no explica, no muestra que Cristo sea la divinidad. Que es el punto, el propósito de este versículo. Y de Juan 1:14, en los dos versículos, el Verbo fue hecho carne y Dios ha sido manifestado en carne. Lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo Pablo y Juan, es que Dios, para manifestarse, se vistió de carne. ¿Ok? Entonces, negar la divinidad de Cristo no tiene sentido ninguno. Todo el mundo, los autores de la Biblia, sabían que Dios, para manifestarse, se hizo carne. Eso se llama Jesucristo. Ya, no hay más nada a decir. Y negar la divinidad de Cristo es desviar del propósito principal de la Biblia, manifestar a Dios, al hombre. Volviendo a nuestro texto, el Verbo fue hecho carne y habitó. Ok. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios en la tierra fue la gloria del tabernáculo y del templo en Jerusalén. ¿Okay? Y en el templo, en el tabernáculo, había lo que se llama el lugar santísimo, donde estaba el arca del concierto. El arca del concierto tenía dentro la vara de Aarón y el vaso de maná y los 10 mandamientos. Y ese arca posaba ahí en el lugar santísimo, y por encima habían 2 querubines enfrentándose uno a otro. 2 querubines de oro. Todo el arca fue hecho de oro o cubierto de oro. Y por encima de los 2 querubines
fue la presencia de Dios. ¿Ok? Así que dentro del tabernáculo, uno pasando por el desierto, hubiera visto nada más una caravana de nómadas, sentando ahí en el polvo con unos camellos apestosos alrededor de una cabaña, de una tienda, ¿verdad? Una tienda de pieles de animales, y una persona hubiera pensado, bueno, eso no es nada, una pila de locos nómadas. ¿Ok? Pero dentro de ese tabernáculo, la presencia de Dios, el creador del universo. Imagínate. Entonces la Biblia dice en Isaías, esa cabaña bien fea, ahí en el medio del desierto, hecho por unos nómadas apestosos, representa a Jesucristo. Mire Isaías 53. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién creó a nuestro dicho? Y el brazo de Jehová, ¿sobre quién se ha manifestado? Mira como dice aquí, manifestado. ¿Okay? Así como Dios ha sido manifestado en la carne, es la misma cosa aquí. Es una cruz referencia, una referencia cruzada. Versículo 2. Y subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, el desierto, el tabernáculo. No hay parecer en él, cubierto de pieles de animales, el tabernáculo fue. ¿Ok? Parece una tienda normal. Dentro debe haber un fogón ahí con las mujeres haciendo comida por la noche, pero no, eso no había dentro. Todo resplandecía dentro del tabernáculo de oro, un altar de incienso, un candelabro de oro, una mesa con panes de oro, y dentro del lugar santísimo una arca de oro con querubines y la presencia de Dios mismo. ¿Ok? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Nadie. ¿Ok? Mira que dice, no hay parecer en él, versículo 2, ni hermosura. Entonces, al ver a Cristo, su rostro, su presencia humana, como el tabernáculo, cubierto de pieles, de animales, feo, no hay parecer, no hay hermosura, dice la Biblia. Al ver a Cristo a la cara, al rostro. ¿Ok? Esto es lo más seguro que los que le conocían le amaban. ¿Ok? Pero al verlo, al ver su rostro, no hay manifiesto su gloria. ¿Ok? Pero dentro es Dios. Dios ha sido manifestado en la carne. Entonces cuando dice, volviendo a nuestro texto, cuando dice Juan 1, habitó entre nosotros, la palabra ahí es la palabra que se usa para tabernáculo en el griego. Es decir, si pudiéramos tomar la libertad de hacer de la palabra tabernáculo un verbo, ¿ok? Una palabra de acción en español, tabernacular. Yo no sé si es esa palabra o no. Ahora vamos a imaginarnos de que se puede formar un verbo de la palabra tabernáculo. Tabernacular. ¿Ok? Entonces es esa palabra. Donde dice en versículo 14, y habitó, Cristo habitó entre nosotros, es decir, tabernacular. Yo creo que eso no es una palabra en español, pero estamos imaginándonos, ¿ok? Habitar es tabernacular, es la palabra tabernáculo. Entonces el tabernáculo del Antiguo Testamento es una perfecta ilustración, prototipo de lo que es Cristo aquí en la tierra, manifestando a Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces la gloria de Cristo aquí en la tierra era su gracia y su verdad. Siempre decía la verdad, siempre
se comportaba para con los hombres con gracia. ¿Ok? Entonces eso es la gloria de Cristo. La verdadera gloria de Dios no se manifestaba en Cristo, porque eso es imposible, el hombre no puede aguantar eso. ¿Ok? Pero sí, la verdad que es Cristo y la gracia que es Cristo se manifestó, y eso se llama la gloria. ¿Ok? También Cristo se glorificó a sí mismo, o fue glorificado por el Padre cuando resucitó de los muertos. ¿Ok? En la crucifixión y la resurrección, Cristo se hizo glorificado en eso. ¿Ok? Entonces, cuando dice ahí, vimos su gloria, está hablando no de su presencia, de su rostro, de la carne con que Dios se vistió, sino está hablando de la gracia y la verdad que llenaba a Jesucristo. Y debe llenar también al cristiano nombrado de Cristo. ¿Ok? Nombrado por el nombre de Cristo. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene en pos de mí es mayor que yo, porque es primero que yo. Mira por favor Hebreos 1. Hebreos 1. Quiero que noten una cosa. Mira el versículo 14, que dice unigénito del Padre. ¿Ok? Eso es lo que les hizo confuso a muchos eruditos, teólogos, durante los 2000 años de la iglesia. Porque Calvino no podía imaginarse de cómo fue Cristo el unigénito de Dios. Eso tiene que ver con Cristo nacido en el mundo, no de su existencia eterna antes de la creación del mundo. Déjame mostrar eso. Hebreos 1. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? ¿Qué es eso? Eso es cuando Cristo nació aquí en el mundo. Cristo manifestándose en la carne, el verbo fue hecho carne, es el engendrar, ¿ok?, del unigénito de Dios. No tiene nada que ver con su existencia pre-creación, su existencia eterna en los cielos, no. ¿Ok? Cristo en el pasado eterno no era el unigénito de Dios, era el verbo. Pero cuando nació en Belén de una virgen, en ese momento se hizo el unigénito de Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo no es un ser creado. Cristo es el verbo eterno de Dios, manifestado cuando nació en Belén, y de esa manera llegó a ser el unigénito del Padre. ¿Ok? Tiene que ver con su nacimiento natural aquí en la tierra. Y más nada. Mira Salmo 2:7. Salmo 2:7. Salmo 2:7. Dice la palabra de Dios: yo recitaré el decreto. Jehová me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios nunca engendró al verbo, nunca, pero sí engendró a Cristo, el cuerpo físico de Cristo, el hombre que con que Dios se manifestó en la carne. ¿Ok? Entonces, decir hoy, te engendré hoy, eso es el día que nació en Belén. Y más nada. No es decir que Dios es un ser creado, que Cristo es un ser creado, no, para nada. Cristo es Dios, el Dios eterno. ¿Ok? Se pone muy confuso en eso. Hasta los testigos de Jehová que han desviado con eso, no se puede imaginar. Pasan todo el tiempo los testigos de Jehová
probando que Cristo no sea deidad, no sea divinidad, sino un hombre. ¿Ok? Y están enfocados en eso y van todo, reparten literatura falsa por todos lados de cada barrio de América Latina y los Estados Unidos y todo el mundo. Y con un solo propósito, no para salvar almas, no para presentar la salvación por la gracia, por la fe a las personas perdidas allá afuera. No, lo hacen con un solo propósito, demostrar a todo el mundo que Cristo es un ser creado, no es Dios, es un hombre como tú y yo. ¿Ok? Eso se llama los testigos de Jehová. Y usen esto como pretexto. Usan versículo 14, Juan 1:14, como pretexto, como una muestra de que no, tiene que ver con cuando Cristo nació en Belén. Más nada. 15. Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene en pos de mí es mayor que yo, porque es primero que yo. Entonces, ¿quién apareció primero? Juan Bautista apareció primero. ¿Ok? Pero dice Juan, aunque aparezco yo primero que él sigue en pos de mí, él es mayor. ¿Ok? Entonces, cronológicamente hablando, el orden de aparecer Juan Bautista y Cristo no tiene nada que ver con nada. ¿Ok? No es el orden de aparecer Juan Bautista y luego Cristo, es la importancia o la preeminencia que importa. Y hay unos locos que están involucrados en un proyecto para cambiar la Biblia, que se llama la Biblia de Gómez. Y yo fui a una conferencia hace como 10 años. En esa conferencia se puso en el púlpito Gómez y estaba criticando a la Biblia de Valera por esas palabras en pos de, diciendo que da a entender esas palabras que Cristo le estaba siguiendo a Juan Bautista o persiguiéndole a Juan Bautista. Y eso no es el sentido para nada. ¿Ok? En absoluto no es el sentido. En pos de tiene que ver con orden cronológico, orden numérico. No tiene nada que ver con quién persigue a quién. El diccionario. Yo no sé por qué las personas pasan y pierden tiempo buscando estas cosas. Cambiar la Biblia, procurando criticar a un libro que Gómez es un mexicano mequetrefe allá que no ni habla español. Ni habla español. Pos. En pos de. Detrás. En pos de. Quiere decir detrás. ¿Qué quiere decir detrás? No es perseguir. Detrás es nada más orden. ¿Ok? Como formarse en una fila, una cola. Puede ser perseguir. Perseguir, detrás. Sí, también. Como seguir. Es la misma palabra. Como seguir, pero no perseguir. Igual, se usa igual. No, pero perseguir es otra cosa. O cazar, No, pero en pos. pero no es cazar. No. No es cazar. Más bien como- Y Gómez aquel día dio a entender que la palabra en pos de quiere decir como le está cazando, que le está persiguiendo como policía a un ladrón. ¿Ok? Pero ese no es el sentido. El sentido es que Juan Bautista y detrás de él Jesucristo, siguiéndole. ¿Qué puso Ok. él ahí? ¿Ah? ¿Qué puso él ahí? Él puso que viene después de. La 60 dice 50. Pero no, eso no es el sentido. ¿Ok? 15. El que viene en pos de. Pusieron la palabra después en voz. Ok. Es una cuestión semántica. ¿Ok? Pero ¿por qué cambiar la Biblia cuando no tiene
sentido cambiar la Biblia. Está bien así como está escrita ahí. Okay. El que viene en pos de mí es mayor que yo, porque él es primero que yo. Okay. Juan Bautista cronológicamente vino primero, pero Cristo es mayor y primero. Okay. Más importante que Juan. 16. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Ahora, la realidad es esto. En todos momentos, desde Adán hasta la última algazara, okay, del arcángel en Revelación, en todo momento, 6.000 años de la historia del hombre, Dios ha manifestado su gracia para con los hombres. Okay. Ahora, nosotros vivimos en lo que se llama la edad de gracia. Y lo decimos así porque en la edad que vivimos, 2011, en la edad en que vivimos nosotros, la salvación se encuentra solamente por la gracia, sin las obras de la ley. Y es por eso que muchos nos critican a nosotros los dispensacionalistas. Nos critican diciendo que negamos la gracia en otras edades. Y eso es una mentira. Nosotros no negamos la gracia. ¿Okay? Sí vivimos ahora en la edad de la iglesia o de la gracia. Pero, y es verdad que muy poco es mencionada la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Pero me acuerdo de un versículo en Génesis 6 que dice que Noé halló, ¿qué? Gracias. Gracia. Dios tratando con el hombre en cualquier momento de la historia es Dios manifestando su gracia para con el hombre con quien se trata. ¿Ok? Dios no tiene deuda con ningún hombre. Dios no es endeudado con el hombre. En este momento Dios puede y tiene todo el derecho de lanzarnos todos en el lago de fuego y seguir siendo Dios justo y bueno. ¿Ok? Y es por la gracia de Dios que cualquier hombre que sea en el mundo sea salvo. Es por la gracia del Señor. Sea dispensaciones pasadas, presentes u futuras, es la gracia de Dios. En todas edades, en todas épocas, en todos siglos. ¿Okay? Es siempre la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios se manifestó de una manera definitiva cuando apareció Cristo aquí en la tierra. Y es por eso que dice el versículo 16, y de su plenitud tomamos todos. ¿Ok? De su plenitud. Él es la plenitud de Dios. Él es toda la gracia enfocada en un solo ser. ¿Ok? Gracia por gracia. Entonces, toda la gracia que haga falta al hombre, toda esa gracia se encuentra en Cristo Jesús, más nadie. No se encuentra ni en la iglesia, ni en los santos, ni en los profetas, ni en los pastores, ni en los misioneros, ni en la religión. Toda la gracia que haga falta al hombre se encuentra en una sola persona. Esa persona se llama el Señor Jesucristo. ¿Ok? Se llama plenitud. Mira por favor Colosenses.
Colosenses. Colosenses 2:9. Porque en él, bueno, mira el versículo 8 para tomar el contexto bien. Guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía, testigos de Jehová, y vano engaño, Iglesia Católica, según las tradiciones de los hombres, Iglesia Católica, según los elementos del mundo y no según Cristo. 9. Cristo, porque en él, Cristo, toda la plenitud de ¿quién? De Dios, la divinidad. ¿Ok? Habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente en Cristo Jesús. ¿Ok? Él es Dios manifestado en la carne. Él es la gracia de Dios manifestado para con el hombre. Él es la divinidad vistiéndose en carne. ¿Ok? Nada puede ser más claro que eso. Y yo no sé cómo las sectas la pierden. ¿Ok? Pastor, ahí supuestamente no debía estar en mayúscula él, y hay varias veces puesto en minúscula él, refiriéndose a Cristo. No, pero en la Biblia no debe poner mayúscula con los pronombres personales refiriéndose a divinidad. Por esta sola razón. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, ¿ok? Muchos pasajes donde se habla de Dios y de Cristo de una manera metafórica, de una manera profética, de una manera de tipología, ¿ok? Y la interpretación de esos pasajes metafóricos depende del Espíritu Santo. Y una vez echando mano para poner en mayúsculas todos los pronombres que se refieren a la deidad, a Dios, entra en interpretar. El hombre entra en interpretar los pasajes que tienen que ver con Dios, haciendo que a veces hay pasajes espurios, ¿ok? Hay pasajes espurios. Déjame darte un ejemplo de eso, ¿ok? Mira 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Mira versículo 7. Porque ya se obra el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora impide. Ok, ¿quién es el él ahí? La mayoría de los eruditos dicen que es el Espíritu Santo, o por lo menos la iglesia. Yo digo que es el diablo. Ok, ahora, las nuevas versiones de la Biblia en inglés y español ponen una mayúscula ahí, haciendo al diablo Dios. Mira el problema que se entra uno. ¿Ok? Entonces, si en el vocablo común, en el habla común de los hombres, en las escrituras común de los hombres que producen libros modernos, ¿ok? Si cuando se refieren a Dios ponen la mayúscula, pero en la Biblia no debe ser así. No debe ser así. Para nada. Porque una vez, déjame mostrarte otro ejemplo. ¿Ok? Entonces nunca aquí en la versión nuestra aparece él refiriéndose a Cristo o a Dios en mayúscula. Nunca. Nunca. Y no debe ser así. Porque ¿quién va a decidir que en cada momento si se refiere a Dios o a otra persona? Es decir, porque hay, como dije, hay pasajes espurios. ¿Ok? Hay pasajes de controversia. ¿Ok? Y uno tiene una interpretación y otro tiene la otra interpretación. Y una vez echando mano para poner mayúsculas, entra en el peligro de hacer al diablo Dios y al Dios diablo. ¿Ok? Muy peligroso eso. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Entonces, Cristo es la plenitud de Dios.
¿Ok? Mira el versículo 7. Porque la ley por Moisés fue dada. ¿Ok? Mas la gracia y la verdad. Otra vez más, vemos que Cristo, Juan presenta a Cristo como siendo la gracia de Dios, la verdad de Dios. En versículo 14 dice lleno de gracia y de verdad. En versículo 16 dice gracia por gracia. En versículo 17 dice mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron. No es decir que nunca apareció la gracia anteriormente. Sí, en los días de Noé, la Biblia dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Pero Cristo es la manifestación de la gracia de Dios y la verdad de Dios. ¿Ok? Un cristiano debe tener el equilibrio que tiene Cristo. Porque tener gracia es importante. Pero la verdad es también de importancia igual. Y hay que tener las dos cosas en equilibrio. Porque hay sectas, hay denominaciones, hay personas que enfocan en la verdad. Y la única cosa que les importa es la verdad. Eso fue el problema de los fariseos. Los fariseos tenían razón en cuanto a la ley de Moisés. Interpretaban la ley correctamente, tenían todo, hacían todo, los ritos, las ceremonias, guardando la ley, lo hacían perfectamente. ¿Ok? Entonces ellos enfocaban en la verdad, pero no tenían gracia. ¿Ok? Y hay muchas personas hoy en día, tenemos lo que en las iglesias modernas tenemos lo que se llama licencia, liberalismo. ¿Ok? Que todo el mundo dice, no importa la doctrina, no importa la justicia, no importa mantener la letra de la ley, esas cosas no importan. Lo que importa es la gracia. Tenemos que tener gracia, tenemos que amarnos uno a otro, tenemos que tener amor. Sí, eso es importante. Debemos amarnos uno a otro. Debemos tener gracia para con los perdidos allá afuera. Debemos tener gracia para con los hermanos en la iglesia. Pero también es de importancia igual la verdad. Hay que tener un equilibrio entre la gracia, que es mostrar la gracia de Dios para con los hombres, y la verdad. Hay que tener equilibrio en la vida cristiana. ¿Ok? En sí. ¿Ok? En esta iglesia nosotros, desde el púlpito, la verdad, la Biblia, la doctrina. ¿Ok? Pero en la hora de la verdad tenemos que mostrar para con los hombres, para los perdidos, para los hermanos de la iglesia que están sufriendo, tenemos que mostrar también gracia. Y hay hermanos que, la verdad, y no tienen gracia para con sus hermanos. ¿Okay? Y hay hermanos que dejan todo pasar. No importa, haz lo que te dé la gana, vamos a... Y caen en pecado con esa actitud. ¿Okay? Hay que tener equilibrio. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Entonces Cristo es la declaración, es la manifestación, es Dios manifestado en la carne. ¿Ok? Dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le ha visto a Dios jamás en la vida. Pero me parece que Moisés alguna vez vio, mira Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Versículo 10. 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara.
una contradicción en la Biblia. Grande. Porque dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. Y dice Moisés que conoció a Jehová cara a cara. También Jacob, mira Jacob. Pero sí es verdad. Ok, mira Jacob en Génesis 32. Génesis 32. Génesis 32. Mira versículo. Esto es cuando luchaba Jacob con el ángel, ¿no? Genial. ¿Eh? Genial. En Peniel, sí. Ok, y mira cómo dice ahí 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y nunca le respondió el nombre. Tú sabes que cómo le hubiera respondido. ¿Cuál es tu nombre? Dice Jacob. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y por qué quieres saber mi nombre? ¿Qué es la respuesta? Si lo hubiera respondido con su nombre, ¿qué hubiera dicho él? Estoy de lo más seguro que hubiera dicho Jesucristo. ¿Ok? Pero no le responde. 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Fanuel, porque vi a Dios cara a cara, y mi alma fui librada. ¿Ok? A Dios nadie jamás le vio. Y es mentira, es mentira. Entonces, Una contradicción en la Biblia. ¿por qué ellos dicen eso? Ahora, déjenme explicar esto. Mira otro versículo, Isaías 6. Isaías 6. Isaías 6. Versículo 5. Isaías también vio a Dios. Entonces yo dije, Isaías, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo es esto? Que Juan dice que nadie le había visto a Dios jamás en la vida, en la historia, y hay 3 hombres que declaran y afirman que le han visto a Dios cara a cara. ¿Cómo se puede explicar esto? Ok, vamos a explicarlo de esta manera. Dios es Trinidad, ¿no? 3 personas, ¿ok? Y Cristo es la manifestación de Dios. Dios se vistió en carne cuando Cristo nació. Durante o a través del Antiguo Testamento hay muchas veces cuando Jehová se manifiesta de una manera u otra, y eso se llama teofanía. Teofanía. Dios manifiesto. Manifiesto. ¿Ok? Dios manifestándose. Digo yo que cada teofanía en el Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo. Es decir, que Cristo, cuando nació en Belén, eso no fue su primera aparición aquí en esta tierra. Que Cristo se había manifestado muchas veces, de mucha manera, a través de todo el Antiguo Testamento, 4,000 años del Antiguo Testamento. ¿Ok? Mira, en toda la Biblia tenemos lo que se llama el ángel de Jehová, el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. ¿Quién es el ángel de Dios? Es Cristo. ¿Ok? Mira Actos capítulo 27. Actos 27. 23. Actos 27, 23.
Esto es cuando experimentó Pablo un naufragio en alta mar, el mar Mediterráneo. ¿Okay? ¿Y qué dice Pablo, versículo 23? Porque a esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Ahora, ¿quién es este ángel de Dios? No puede ser otra persona que Cristo. La única persona que puede ser es Cristo. Porque Pablo no sirve a ningún ángel. O sí, le sirve a un ángel que se llama el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, manifestado en la carne, Dios. ¿Ok? Entonces, eso es la respuesta para arreglar la contradicción. ¿Ok? Cuando Isaías y cuando Moisés y cuando Jacob vieron a Jehová cara a cara, estaban viendo una manifestación de Dios, que es el Señor Jesucristo, una teofanía. Pero verdaderamente ningún hombre en la carne natural, en el cuerpo natural, nunca ha visto a Dios, porque es imposible ver a Dios en su forma más pura y glorificada. Es imposible. Nos hace falta cuerpos glorificados para ver a Dios cara a cara. ¿Ok? Cuerpos glorificados. Y tendremos cuerpos glorificados en la resurrección. Amén, en el rapto. Mira el versículo 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ahora, estos grupos de pecadores, sacerdotes y levitas, son los mismos que rechazaron a Juan Bautista y le degollaron. ¿Ok? Crucificaron a Jesucristo, arrestaron a Juan y Pedro en el libro de Actos capítulo 5, también arrestaron a Pablo y a todos los apóstoles, le crucificaron, le mataron. ¿Ok? Este grupo es el problema con el pueblo de Israel en este momento. Cristo no trajo su reino por estos payasos aquí que le habían rechazado a Cristo, su reino, sus mensajeros, los apóstoles. ¿Ok? Y si hubieran recibido a su Mesías, Cristo hubiera puesto aquí su reino en la tierra. Mira el versículo 11. A lo suyo vino Cristo, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Entonces, la nación de Israel como una nación, el gobierno, los oficios, los líderes, los príncipes, los gobernantes de Israel, para nada le recibieron a Jesucristo. Y por eso el reino fue rechazado, el rey del reino fue rechazado, y Cristo puso el reino 2000 años en el futuro. ¿Ok? Eso se llama distribuir bien la palabra de verdad. Entonces, vienen en versículo 19, estos, los sacerdotes y levitas, 20, y confesó y no negó, mas confesó Juan Bautista: yo no soy el Cristo. Entonces, estaban pensando que Juan Bautista, con toda la popularidad que tenía, con toda la influencia que tenía, que todo Israel venía a Jordán para ser bautizado por él, y todo Israel, el pueblo común, se arrepintió, supuestamente, de sus pecados. ¿Ok? Con toda esa influencia que tenía Pablo, que tenía Juan Bautista, venían a él preguntando: ¿tú eres el Cristo? ¿Ok? Tú vas allá a poner el reino aquí, y dice Juan: en absoluto, yo no soy el Cristo. 21. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ahora, otra contradicción. La Biblia está llena de contradicciones. ¿Ok? Dice Juan Bautista: yo no soy Elías. Pero mira que dice Cristo en Mateo 11. Mateo 11. Pero vamos a ver una condición, que es la diferencia entre la doctrina amilenial
y la doctrina premilenial. ¿Okay? Mateo 11. Hablando de Juan Bautista, mira el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan Bautista profetizaron. 14. Y si queréis recibirlo, ¿recibir qué? Esto está Cristo aquí está hablando. Y él está refiriéndose al reino de los cielos. Okay. Mira el versículo 12. Ahora el reino de los cielos se hace fuerza. Está hablando del reino de los cielos. Entonces dice Cristo en versículo 14, si queréis recibirlo, el reino de los cielos, él, Juan Bautista, es aquel Elías. Entonces dice Cristo, Juan Bautista es Elías. Dice Juan Bautista, yo no soy Elías. ¿Quién tiene razón? Cristo. Bueno, Cristo tiene razón, pero lleva una condición, porque dice Cristo, si queréis recibirlo. Es una condición. Es decir, que el establecimiento del reino está condicionado en el liderazgo de Israel. La condición es que ellos tienen que recibir su Mesías. En el momento de recibir a Jesucristo como Mesías, el pueblo de Israel, la nación, su liderazgo, en ese momento Juan Bautista es Elías, que había profetizado venir antes del día grande y terrible del Señor. Malaquías capítulo 4. Volviendo a nuestro texto. Okay. Dice entonces, ¿eres tú Elías? Dijo, yo no soy. Pero sí es Elías si reciben la verdad. Okay. ¿Eres tú el profeta? Ahora esa palabra ahí, profeta, se refiere al profeta profetizado. Un profeta profetizado en Deuteronomio 18:15. Mira ese versículo, Deuteronomio 18:15. 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Okay. Entonces, el profeta aquí, en versículo 15, es el profeta profetizado, venir directamente de Jehová, okay, para aparecer al pueblo de Israel, para que ellos lo oigan. Okay. Un profeta único, no como los otros profetas del Antiguo Testamento, sino un profeta único. Okay. Entonces, cuando preguntan los sacerdotes y levitas en versículo 21, ¿eres tú el profeta?, se refieren ellos a la profecía, se refieren al profeta o la profecía que acabamos de leer en Deuteronomio 18:15. ¿Ok? 22. Dijéronle pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Okay? Quieren saber, los sacerdotes, los levitas, los fariseos, quieren saber quién es este tipo, quién es este señor, quién es este loco, Juan Bautista, que está bautizando en el río Jordán, que está mandando al pueblo de Israel a arrepentirse de sus malas obras. ¿Quién es? Tiene mucha influencia, tiene mucho poder. ¿Okay? ¿Quién es este señor? ¿Okay? Y vamos a responder a esa pregunta en la próxima clase. ¿Hay preguntas? Pastor, Sí. entonces, ¿cómo es? Juan, que era Elías, de todas maneras, si el pueblo judío hubiera recibido a Jesucristo, él de todas maneras moría, ¿o no? No, establecen en el momento de cuando la nación de Israel reciba a su Mesías, Jesucristo, en ese momento establecen el reino. Por eso, pero entonces Juan Bautista hubiera, que ya le cambian el nombre a Elías, Posiblemente. no hubiera tenido que morir.
Me imagino de que si Cristo, estableciendo su reino, comienza a decirle a Juan Bautista, Elías, todo el mundo le va a decir Elías. Ah, ok. Pero Elías No, se Pero fue ya- dependía de una cosa, dependía Ya está bien. dependía de la condición de que ellos reciban al Mesías, reciban al reino de los Pero cielos. Hay un detalle, pastor. Si Elías, si Juan el Bautista era Elías y le cortaron la cabeza, Herodes le cortó la cabeza, dice la Biblia Ajá. que Elías va a volver. Ajá. Es decir, que Juan Bautista ha de resucitarse de los muertos. Te resucita como tú. No, pero también. En Revelación capítulo 11. Y Moisés que para También. pero También. Moisés hubiera bajado también. Porque nosotros vamos a ser Así muertos. hubiera, Sí. hubiera estado. Sí. lo hubiera. O sea que solamente que se hubiera reducido la Exactamente. No existieron otros. Si no hubieran rechazado a su Mesías, Israel hubiera tenido el reino bajado o destruido los romanos, el imperio romano, y disfrutar de una edad de gloria y de oro por 1000 años aquí en la tierra. ¿Ok? Pero lo rechazaron. Y hemos tenido lo que se llama 2000 años de la iglesia. Nosotros disfrutamos de la caída de Israel. ¿Ok? Otra pregunta. 10 minutos.